En el capítulo anterior, el abuelo del prota termina diciéndole a los guardias del palacio que tenían información militar urgente que informar, y quien lo bloquee, perdería la vida. A lo que el protagonista miraba a su abuelo pensando que aquel viejo estaba esperando a ver cómo él manejaba aquella situación. Por lo que el protagonista acercándose a los guardias termina presentándose como Li Yun Xiao, hijo del general Fei Long, diciendo que tenía información militar urgente para informar a su majestad. A lo que dentro del palacio el príncipe mayor decía que la familia Li se había vuelto más y más desenfrenada, que se atrevieron a eliminar a los guardias del palacio y a entrar por la fuerza, diciendo que eso era una clara falta de respeto hacia su majestad y deberían ser ejecutados, a lo que el príncipe menor pensaba que no esperaba que el protagonista hiciera una entrada tan grande, diciendo que todos sus planes anteriores de ganar autoridad sobre los militares ahora eran inútiles. Pero su majestad, bastante molesto, termina llamando al prota y a su abuelo diciendo que debían ir, con lo cual los guardias terminaron abriendo el camino para ellos, y mientras estos avanzaban, un montón de gente terminó deteniéndolos, diciendo que estos dos cometieron serios crímenes, e insultaron al descendiente de un santo, lastimaron a más de 100 eruditos, y esos crímenes no podían ser perdonados, que ese sería su día del juicio final, que fuera del palacio imperial, los cielos serán testigos de su ejecución, pero el protagonista pensaba que esos grandes mentores de la Academia Imperial parecen haber leído todos sus libros en vano, diciendo que ni siquiera pueden compararse con aquellos eruditos de antes, que solamente estaban liberando una cantidad pequeña de ki de la justicia, y sacando su espada, terminó eliminando a 4 de aquellos tipos de un solo corte, con lo que los demás eruditos se encontraban profundamente asustados, empezando a gritar que el protagonista había eliminado personas fuera del palacio imperial, a lo que el protagonista termina diciendo que los asuntos más importantes de la corte no son algo en lo que estos eruditos puedan entrometerse, que no son más que peones utilizados por otras personas, pero creen que están luchando por algún tipo de justicia, que es ridículo, que éste no tenía ningún interés en luchar contra ellos, y les aconseja que no desperdicien su vida leyendo esos libros de sabios, que si estos quieren morir por nada, que deben quedarse en la Academia Imperial y enseñar, que hay es a donde pertenecen. Además, si ya Renji fuera realmente justo, no los hubiese enviado a estos a interponerse en su camino, ya que solamente los envió a su muerte. Tras eso el prota y su abuelo terminaron entrando en el palacio, donde ya Renji parecía estar bastante molesto. Este terminó rogando a su majestad que eliminaran al prota y a su abuelo diciendo que debe tomar medidas por eso humilde funcionario, que debía eliminar a esos 2 demonios, a lo que su majestad termina diciéndole al protagonista que tenía muchas agallas, que realmente se atrevió a eliminar gente fuera del palacio imperial, que primero eliminó a los guardias del palacio, y luego a grandes mentores, que si acaso no tenía respeto por la ley. El prota termina diciendo que es porque respeta la ley que estaba eliminando a esa gente, cuya cosa el príncipe mayor dice que eran tonterías, diciendo que el asesinato debe ser castigado con la eliminación, diciendo que éste se atrevió a masacrar a la gente en el palacio, que estaba ignorando la ley, por lo que debe perder la vida, pero el prota le pregunta a este que si acaso él mismo conoce a la ley. Este termina diciendo que por supuesto, que es el primer príncipe, que como no la iba a conocer, mientras pensaba que el prota era bastante audaz y quería ver cómo salía de esa. Por lo que el protagonista termina preguntando que si allí estaba el jefe de ministro de personal, el cual se llama Ban Wenlin, el cual responde que estaba allí, preguntando qué quería el joven maestro Yun de él, a lo que el prota le pregunta que no tenía claras algunas cuestiones y esperaba que éste pueda iluminarlo. Este le responde que por favor hablara sobre aquellas cuestiones. A lo que el prota le pregunta cuál es el castigo por bloquear a alguien con información militar urgente. Este termina diciendo que la información militar urgente es naturalmente un asunto de gran importancia, y según la ley del reino, aquellos que bloqueen a la persona que reporta la información militar urgente se les castigará con la ejecución, haciendo pensar a los otros mentores que por eso el protagonista dijo que iba a reportar información militar urgente, diciendo que tal parece, aquellos guardias del palacio perdieron la vida en vano. El príncipe mayor no pensó que el protagonista se aprovecharía de semejante error, a lo que éste termina diciendo que incluso si esos guardias del palacio merecían perder la vida, porque eliminó a esos grandes mentores, diciendo que el prota es un mocoso de sangre fría,
diciendo que cada uno de esos grandes mentores se había dedicado a la literatura, y durante su trabajo se desprendieron de los deseos mundanos y se dedicaron a educar los fundamentos de su país. Y el protagonista los eliminó sin pensarlo dos veces, que como era eso respetar la ley, el protagonista termina pidiéndole disculpas al ministro nuevamente, preguntando que cuál es el castigo por difamar a un importante funcionario de la corte. Este termina diciendo que si realmente es difamación, el castigo es la muerte. Con esto el príncipe mayor termina sorprendido, preguntándose si acaso esa era una de las leyes, por lo que Jia Renyi termina diciendo que si la difamación es hecha por la gente común, eliminarlos es algo natural, diciendo que todos esos grandes mentores tenían cargos oficiales, y todo lo que dijeron era cierto y no era calumnia, por lo que el prota le pregunta a Jia Renyi, que si todo lo que dijeron era cierto, diciendo que éste debía cuidar sus palabras porque también estaba a punto de denunciarlo a él por difamación, diciéndole que su majestad le había dicho personalmente que fuera, y aún así los grandes mentores le bloquearon el camino, preguntando que cuál es el castigo por obstruir el cumplimiento de una orden imperial, cuya cosa él ministro de personal termina diciendo que el castigo por obstruir a alguien en el cumplimiento de una orden imperial es la aniquilación total y absoluta de toda su familia. Los otros mentores pensaban que el prota era muy siniestro, que al final esos grandes mentores también perdieron la vida en vano debido a que el prota sabe aprovecharse de las leyes. El protagonista termina diciendo que cree que el sobrino de Jia Renyi fue uno de los grandes mentores que le bloquearon el camino, y como tal Jia Renyi también debería ser aniquilado por completo, debido a que la ley lo dice. Jia Renyi parecía no saber cómo defenderse ante el protagonista, por lo que inmediatamente con otros dos eruditos le ruega a su majestad, que juzgue sabiamente, a lo que el abuelo del prota miraba sorprendido, pensando que ese enorme dilema se había resuelto tan fácilmente, que si acaso ese era realmente su nieto, diciendo que la familia Li siempre ha sido una familia de generales, y en una lucha con palabras, no son rivales para esos eruditos corruptos, diciendo que ese día no solamente había cargado arrogantemente contra la gente y la había eliminado, sino que también ha utilizado la ley del reino para condenar a muerte a Jia Renyi, que si se confirmaba el crimen de este, eso significaría que un descendiente del santo sería ejecutado, y de lo contrario, el protagonista no dejaría ese asunto de lado, a lo que el emperador termina diciendo que Jia Renyi es el descendiente del santo, y al mismo tiempo también es su primer maestro, y fue su sobrino quien cometió el crimen, y no él. Y dados los logros de Jia Renyi, éste le perdona, y en cuanto a su sobrino, deben llevárselo y eliminarlo, debido a que se lo merecía por ofender al protagonista. Jia Renyi terminó alabando al emperador. Este parece no tener escrúpulos debido a que condenó a muerte a su propio sobrino, a lo que mirando aquello, los guardias pensaban que a Jia Renyi solamente le importaba lamerle los pies a su majestad, y no le importa la muerte de su propio sobrino. El emperador pensaba que con eso había resuelto el problema, que Jia Renyi ya había sido perdonado, y el protagonista consiguió que eliminaran al sobrino del mismo, y con eso ambas partes deberían estar satisfechas. Pero el protagonista termina diciendo que no puede hacer eso, diciendo que como modelo de rectitud para el mundo, Jia Renyi debe seguir la ley al pie de la letra, diciendo que además nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera un príncipe, por lo que le pregunta a su majestad que si acaso estaba diciendo que Jia Renyi era más importante que un príncipe, cuya cosa asustaba bastante a Jia Renyi, ya que sabía que podía ser ejecutado con las palabras que el protagonista decía, por lo que éste se levanta, preguntando al prota que cómo se atreve, diciendo que fue el perdón imperial personal de su majestad, que si éste se estaba burlando de él, que si acaso no pone a su majestad en sus ojos, cuya cosa el prota afirma, diciendo que no ponía al emperador ante sus ojos. Esto deja absolutamente sorprendido a todo el mundo, pensando el príncipe más joven que podría haber pisoteado a estos con sus palabras, que por qué cambió su postura y dijo algo tan controvertido. Su majestad bastante alterado estaba por decirle algunas palabras al protagonista, sin embargo, se retracta debido a que se percata de algo interesante. Se trataba del protagonista, haciendo algún tipo de saludo. Este dice que respeta a su majestad, y como su súbdito, siempre ha tenido a su majestad en su corazón, y había seguido todas sus órdenes y enseñanzas, pero él, Jia Renyi siempre utiliza el nombre de su majestad, preguntando que dónde estaba su lealtad, diciendo que no era de extrañar que Jia Renyi se atreviese a desafiar la orden imperial,
que ni siquiera tenía a su majestad en el corazón, que si acaso creía que era más importante que su majestad, preguntando que si acaso éste cree que su majestad no es lo suficientemente sabio, y que él debería estar en el trono. Tras oír aquello, los funcionarios pensaban que el crimen de Jia Renyi de desafiar la orden imperial apenas había sido borrado, y ahora se le acusa de traición, a lo que Jia Renyi parecía estar sumamente molesto. Este trataba de decirle algo al protagonista, pero repentinamente cae al piso escupiendo sangre, a lo que termina dándole un fuerte infarto. El emperador pensaba que el gran erudito se había enfadado hasta perder la vida, por lo que el prota dice que es un verdadero descendiente de un santo, que eligió morir por su crimen, y eso significa que conoce la justicia y la vergüenza, que el hombre fallecido había mostrado su arrepentimiento, y aunque éste había cometido un delito deben ser compasivos y perdonarlo, diciendo a su majestad, que le ruega su sabio juicio. Estos pensaban que el protagonista era demasiado cruel, que Jia Renyi ya había perdido la vida, pero todavía quería añadir crímenes a su nombre, que era demasiado peligroso, y no deberían interponerse en su camino. El rey termina interrumpiendo, pensando que no debería enfadar a la familia Li por un muerto inútil, por lo que dice que el protagonista tenía razón, diciendo que había mostrado su arrepentimiento y lo perdonaría por sus crímenes, diciendo que este era un gran erudito y escogerían una fecha para su entierro, y tendrían un luto en todo el país, por lo que le pregunta al protagonista y a su abuelo que cuál era la información militar urgente que requirió que eliminasen incluso a los guardias imperiales solo para llevarla allí, a lo que el prota responde que habían perdido la ciudad de Baitou. Y la ciudad de Kunjin estaba rodeada por el ejército de Bai Shan y debían enviar refuerzos inmediatamente. Esto dejó sin palabras a aquel emperador, el cual preguntaba si había algo más que informar. Pero el protagonista termina diciendo que eso era todo, y estaban esperando a que su majestad les dé las órdenes, pero el emperador bastante molesto pregunta que si acaso no era la información militar que habían recibido hace unos días, que ya estaba al tanto, que si eso era lo que quería decir. Con urgente, pero el príncipe mayor le dice al prota que como se atreve, que había eliminado a guardias imperiales y grandes mentores solamente por una inteligencia militar ya informada, que debería morir por sus crímenes. Pero el prota dice que si este era tan grande, debería ir al frente y eliminar a los soldados del estado de Bai Shan, o que si solo era capaz de eliminar a su propia gente. Tras oír eso, este pensaba que el protagonista tenía una lengua afilada, que incluso Jia Renyi perdió la vida por ello, y solamente sería humillado si sigue discutiendo con él, a lo que rápidamente el protagonista dice que casi lo olvidaba, que el ejército de León Dorado liderado por el príncipe mayor fue derrotado por el estado de Bai Shan en la ciudad de Baitou, y no era de extrañar que éste solamente pueda ir a por los del mismo bando, pensando Qin Yang que la ciudad de Baitou, custodiada por el ejército de León Dorado, tiene una historia que se remonta a más de un siglo, y frente a ella, se encuentra la montaña Pitón, infestada de monstruos, y las tropas del estado de Bai Shan nunca han sido capaces de atravesarlas, y ese era un incidente extremadamente extraño. Y los oficiales de la corte imperial deben sospechar de ello, que su padre ha reinado como emperador durante todos esos años, y él lo notaría de inmediato, y si descubre que dejó entrar al enemigo deliberadamente, no solamente perdería el derecho al trono, sino que también su posición como príncipe sería eliminada, y solo tenía que negar esas acusaciones, que nadie tenía pruebas, a lo que vemos como el emperador le dice al prota que creen que esa petición es falsa. Y piensan que el verdadero motivo del enemigo era alejar a su ejército central de la capital y atacarla directamente. El protagonista dice que entendía, pero ¿y si la información militar era cierta? El estado de Bai Shan atravesaría la ciudad de Kunjin y Tianshui perdería a 13 de sus ciudades, que si entonces, podrían defenderse de un ejército de 1.000.000, a lo que estos parecían no saber qué decir. Sin embargo el príncipe mayor le hace una seña a uno de los ministros, el cual sale diciéndole al protagonista, que su padre es el que estaba rodeado, y tenía sentido que éste exagere tanto el asunto, pero es un asunto que afecta a todo el país, y no podían ser imprudentes. El protagonista inmediatamente terminó colocándole su espada en la garganta, diciendo que era un despreciable traidor, pero el emperador le pregunta al prota que cómo se atreve a sacar su espada en la corte imperial, que creía que estaba haciendo, pero el prota pregunta que si quería seguir descuidando la seguridad de Tianshui,
El prota decía que bañaría sus banderas con la sangre de aquel funcionario antes de que su ejército salga. Este rogaba ayuda al emperador y al príncipe mayor, a lo que el prota le dice a su majestad que había traído noticias urgente, que tenía prisa, así que no tuvo tiempo de desarmarse, por lo que le pide que lo perdone. Sin embargo, le dice que había descubierto un parásito en su país, diciéndole a aquel ministro que era un despreciable traidor y que limpiaría a su imperio de su desgracia, diciendo el príncipe mayor a su padre que el protagonista estaba amenazando a un ministro y ridiculizando a la corte imperial, por lo que debía ser condenado a muerte, pero el príncipe mayor rápidamente terminó recibiendo un fuerte golpe en la cara del abuelo del protagonista, el cual con una aura aterradora terminó diciendo que quien se atreva a eliminar a su nieto debía dar un paso al frente inmediatamente. Pensando aquellos ministros que cómo pudo golpear el abuelo del protagonista al príncipe mayor en la corte imperial. Sin embargo, era demasiado tarde, debido a que el protagonista ya había eliminado a aquel ministro. El emperador pensaba que el abuelo del protagonista se había vuelto más fuerte, y debe haber logrado un gran avance en los últimos años, y sacándolo de sus pensamientos el prota le dice al emperador, que si acaso todavía tenía que dudar entre la importancia de sus tierras y ese hombre, diciendo que si cree que le había dicho era una tontería, puede ignorar la información militar, y la familia Li regresará y se olvidará de aquel asunto, diciendo que si los enemigos se apoderan de su país, esos parásitos podrían seguir siendo los ministros de su nuevo dueño, y sus posiciones no cambiarían, pero su majestad, seguramente perdería la vida, preguntándole que cómo podrían ser estos ministros gente leal. Estos ministros pensaban que el duque y su nieto tenían unas lenguas afiladas y no podían refutarlos, por lo que el hermano menor piensa que si no se equivoca, su padre no despliega tropas. Podrían incluso iniciar una rebelión en el lugar. El emperador dice que el protagonista tenía razón, y por lo tanto, ordenaba al duque que reúna algunas tropas del ejército central y se traslade al final del día. Este responde que no era tan fuerte como antes, pero no debía preocuparse, debido a que encontraría una persona de confianza para dirigir el ejército en su lugar, pensando aquellos funcionarios que cómo puede decir eso con la cara tan seria, diciendo que la presión que acaba de ejercer era casi del nivel de un rey marcial. El príncipe mayor pensaba que no le importaba si el abuelo del protagonista lidera el ejército, que solamente le dejaría tener la posición en nombre. ¿Qué debían ver que podía hacer en esa situación? A lo que el emperador le dice al duque que podía hacer lo que quisiera. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.